Días. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Guillermo Ávila. Soy consultor de nómina para Enterprise Web. Soy el consultor que los estará acompañando el día de hoy en el webinar para la liquidación de la prima de servicios legal en el sector oficial. El día de hoy tenemos una agenda en la cual estaremos viendo unos puntos a tener en cuenta, como lo es la definición, la fórmula, unos parámetros generales, un ejemplo de validación del proceso y reportes que son sugeridos pues para tener en cuenta dentro del mismo proceso de la prima de servicios. Definición de prima de servicios. ¿Qué es la prima de servicios? Es un elemento salarial el cual consiste en el reconocimiento de una suma de dinero a favor del empleado público al completar un año de servicio cumplido al servicio de una entidad pública. ¿Quiénes tienen derecho? Los empleados públicos vinculados a las entidades del orden nacional y territorial a partir del año 2014 tienen derecho al reconocimiento y pago de esta prima. ¿Cuándo debe pagarse? Tanto las entidades del orden nacional como las entidades del orden territorial deberán reconocer y pagar la prima de servicio a los empleados públicos en los primeros 15 días del mes de julio. ¿En qué periodo se causa la prima de servicio? El derecho al reconocimiento y pago de la prima de servicio se causa en el periodo comprendido desde el 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Fórmula para el cálculo por prima de servicios prestados. En esta fórmula pues se toma en cuenta, digamos que algunos conceptos para que se integren dentro de la base. Entonces la fórmula específicamente se genera de la siguiente manera. Es correspondiente a 15 días por año de servicio entre el periodo del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, como ya lo había mencionado, y se tomaría inicialmente lo que es la base. La base puede estar integrada por lo siguiente: asignación básica mensual, gastos de representación, prima técnica salarial, incremento por antigüedad, la doceava por la bonificación por servicios prestados, auxilio de alimentación y auxilio de transporte. Cada uno de estos conceptos que acabo de mencionar anteriormente dependen del tipo de cargo o el cargo, perdón, que tenga registrado el empleado, el funcionario, al momento de hacer la liquidación de esta prestación. Tomando en cuenta esa parametrización, se incluirán o no estos conceptos. Asimismo, la parametrización que exista dentro de la aplicación con base a los conceptos que van a intervenir y hacer base en el cálculo de la prima de servicios. Esta base será multiplicada por los días trabajados y luego será multiplicada por la cantidad de días a los que corresponde el derecho, que en este caso serían 15 por periodo, y dividido por el total de días correspondientes al periodo, que serían 360, calculando desde el 1 de julio del año anterior al 30 de junio del año en curso o en el que se esté generando la liquidación de la prestación. En este punto de parámetros generales tenemos que tener en cuenta algunas especificaciones antes de generar el proceso, como lo son las variables generales o la parametrización de las variables generales. Tenemos cuatro variables que se sugieren tener en cuenta, que son de suma importancia para la liquidación del proceso, las cuales deben ser parametrizadas antes de hacer la respectiva liquidación. Vamos a irlas mirando una a una en el sistema. Tenemos la primera variable, que sería la variable 21, que es la que corresponde a la fecha inicial de la prima de servicios.
Listo, nos dirigimos al maestro de variables generales, cual lo podemos encontrar directamente por parametrización, nómina, variables generales. Consultamos la variable, en este caso inicial que vamos a revisar, que es la 21, la cual corresponde a la fecha inicial, prima de servicios. En la pestaña siguiente encontramos una definición para los casos de las variables que de pronto no son muy explícitas en su descripción. Desde acá podemos entender un poco mejor qué función cumple. Entonces, en este caso dice, esta variable se debe ingresar la fecha de inicio del cálculo de la prima o del consolidado. Se debe modificar cada semestre o la fecha de inicio del consolidado. Entonces, en este caso quiere decir que es desde cuándo vamos a empezar a hacer el cálculo o del periodo que se empieza a tener en cuenta para realizar el cálculo de la prima de servicios. Tomando en cuenta que estamos en el año 2026, la fecha inicial o la fecha de inicio debería ser a partir del 1 de julio del año anterior, que en este caso sería el 2025. Registramos la fecha en el campo valor y acá en el histórico debe quedar la secuencia de cuando, de la fecha inicio y fecha fin, a tener en cuenta para la liquidación de la prestación. Y al final se registra la fecha que va a tomar en cuenta la variable, que es la misma del campo valor. Este registro lo podemos ingresar. Si ya contamos con registros, de todas maneras hacemos la búsqueda de la variable, le damos a editar y para adicionar el nuevo registro, el sistema nos va a habilitar acá este botón de nuevo registro e ingresamos las respectivas fechas. Posterior a ello le damos insertar, grabar y el registro nos va a quedar creado de esta manera. Tenemos la variable 4, que es la fecha corte, prima de servicios. De la misma manera que indicaba en la variable anterior, se verifica su descripción. En este caso indica que es la variable, esta variable se debe ingresar la fecha de finalización del cálculo de la prima o del consolidado. Se debe modificar cada semestre o la fecha de corte del consolidado. Quiere decir que es la fecha en que finaliza o la fecha en que se realiza el corte para el cálculo de esta prestación, que en este caso es la prima de servicios. Para el efecto de la validación en el sector oficial, pues se toma la vigencia de 360, entonces en este caso iría hasta el 30 de junio del 2026. De la misma manera, se realiza el registro de la fecha desde el inicio a su fin, tomando en cuenta la fecha de corte, que es la que va a validar la variable, dentro de la información histórica, dando a editar, ingresando el nuevo registro y lo guardamos. Tenemos una variable que es la 17, la cual corresponde al número de días para el cálculo de la prestación de la liquidación por días. Digamos que esta variable no es muy común en el sector oficial, más sin embargo es de tenerla en cuenta en caso de que se presente la respectiva parametrización o para el caso de los funcionarios que registren en su parametrización el cálculo o el pago por días. Entonces acá básicamente lo que se le va a dar la indicación al sistema es que me tenga en cuenta 360 días para hacer como el conteo de los días acumulados de este funcionario en el caso de la liquidación de la prima de servicios. Según corresponda, pues la parametrización se aplica. Esta variable indica que en esta variable se almacena el número de días base para el cálculo de prestaciones cuando el empleado tiene indicador de pago por días, que era lo que mencionaba. Este indicador lo podemos encontrar directamente en la información de la hoja de vida del empleado. eh, Hay una pestaña que se llama Información Salarial 1. Ahí encontramos el indicador habilitado para hacer la respectiva parametrización. De igual, esto está ligado a otros parámetros que se deben especificar antes de hacer la liquidación de este proceso. Y tenemos la variable 149, la cual corresponde para los empleados con retención, procedimiento de retención método 1. Esta variable nos indica o nos da la opción de clasificar
o de decidir si se va a tomar en cuenta la prima de servicios para el cálculo de retención en la fuente. Entonces, ¿de qué manera se aplica? Si la variable está en uno, el valor de la prima de servicios se incluirá en los ingresos laborales del mes. ¿Qué quiere decir? Tomaría en cuenta toda la información del mes y haría un único cálculo en donde se reflejaría pues la retención por todos los ingresos. Si la variable general está en cero, se calculará la retención de la fuente de la prima de servicios de forma independiente. Entonces, dependiendo de la parametrización que tengamos acá, el sistema lo va a tomar de esa manera. Entonces, lo agruparía con la información de la nómina, los procesos del mes y generaría un único cálculo o de forma independiente. Cuando se descarga el reporte de validación de retención en la fuente, él nos especifica en la parte superior, en la esquina derecha superior, una depuración que sería específica para la prima de servicios cuando la dejamos de forma independiente y nos daría un valor por retención correspondiente a la prima de servicios. Ya todo depende de la parametrización que apliquemos acá. Bueno, en parámetros generales, que es básicamente eh, uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta antes de hacer la liquidación de la prestación de la prima de servicios, y es la verificación del maestro de cargos función pública. Este maestro debe estar parametrizado correctamente, ya que de ahí depende la liquidación o depende, pues digamos que el reconocimiento de varios de los conceptos que se tienen en cuenta al momento de realizar la liquidación de la prima de servicios. Nos dirigimos directamente al maestro de función pública y acá nos indica cargos función pública. Dependiendo del cargo que tenga asociado el funcionario, vamos a hacer el registro directamente de cada una de estas prestaciones o verificar cada una de estas prestaciones a las cuales él tenga su definición. Entonces vamos a tomar una de las cédulas, las cuales tenemos acá para el ejercicio de prueba. Listo. Entonces, ¿cómo podemos saber qué cargo tiene el empleado? Inicialmente hacemos una consulta directamente acá en el maestro de historia laboral sector público. Consultamos al funcionario y en la parte superior, en el campo cargo, podemos identificar cuál es el código del cargo al que se encuentra asociado. Siempre tener en cuenta que corresponda a la vigencia en la que estamos haciendo la liquidación de la prestación, ya que en el caso del sector oficial, pues pueden tener diferentes situaciones administrativas o novedades registradas a lo largo de su función. Entonces nos dirigimos a la última historia laboral, que se encuentra en este caso sin fecha de finalización o que la fecha de finalización sea posterior a la liquidación del proceso. Y tomamos entonces el código del cargo, que en este caso sería el 30206. Regresamos nuevamente a cargos función pública y acá nos podemos dar cuenta del historial que ha tenido registrado el empleado. Entonces, para el año 2026 tenemos el cargo de gestor de operaciones con el código 302, grado 6. La fecha de aplicación que sería a partir del 1 de enero del 2026 y el salario correspondiente. ¿Sí? De acá en adelante vamos a tener unos campos que nos permiten hacer el registro de los conceptos que vayan a tenerse en cuenta o los conceptos que vaya a percibir el funcionario dentro de la liquidación de su nómina, según lo que esté decretado por cada uno de esos cargos. Entonces tenemos varias opciones.
empezando desde de una prima especial uno 2 luego prima de nivelación, de dirección, gastos de representación para los cargos que apliquen. Tenemos el registro de la prima técnica, acá se generaría como tal el valor a aplicar. Tenemos dos campos adicionales para hacer el registro de otras dos prestaciones, otros dos conceptos que estén ligados a la liquidación del cargo como tal. Bueno, aquí ya son indicadores que se deben tener en cuenta para que el sistema tome la validación y el reconocimiento de esos conceptos, como en el caso de la prima, perdón, de la bonificación de recreación, ¿cierto? La prima de servicios, siempre es importante verificar, especialmente en este caso que estamos validando lo correspondiente a la liquidación de esta prestación, que el indicador esté marcado, prima de vacaciones, bonificación por servicios, si el funcionario aplica o no para subsidio de alimentación, su respectiva prima de Navidad, prima técnica. Acá tenemos un tope para la validación de las horas extras, prima de gestión, bonificación de dirección y un indicador para los casos en los que se vayan a contar los días festivos en vacaciones como días hábiles. En este campo final tenemos la fecha que corresponde a la vigencia del incremento o del cambio de salario en su defecto que se haya registrado para el empleado y desde acá se tomará la fecha correspondiente a la liquidación de su retroactivo. Esta fecha debe validarse pues con la de una variable y de la información histórica que tenga el empleado, pero pues eso es un proceso eh, adicional. Entonces, para el caso de la prima de servicios, tener en cuenta que esos indicadores estén marcados, que el empleado tenga su salario actualizado, eh, correspondiente a su incremento, o si no se ha realizado el incremento, si no se ha generado el decreto para el incremento en el año en curso, que este cargo o este salario que esté ingresado acá, pues esté vigente para el momento de liquidar la prima de servicios. Otro punto a tener en cuenta en los parámetros generales es la verificación de los conceptos base. Hay una forma que es, pues digamos que la forma manual, eh, que se puede realizar directamente desde el sistema, en donde se hace la verificación de los conceptos o un concepto en específico, si está asociado o si está especificado para que haga base o no de la prestación. En este caso podemos ingresar a parametrización, nómina, conceptos. Si vamos a hacer la búsqueda de un concepto en específico, nos dirigimos directamente acá, buscamos el concepto, por ejemplo, el 001300, que sería el auxilio de transporte, y verificamos que esté con su indicador em, de base o para que haga base, en este caso para lo que es la prima de servicios. Van a ver algunos conceptos que en esta pestaña de liquidaciones para el correcto, digamos que funcionamiento de la liquidación de la prima de servicios, es necesario que se encuentren asociados al tipo de liquidación 02, como por ejemplo el concepto primario, en este caso para la prima de servicios, ya que este tipo de liquidación está independiente, ¿cierto? Es una liquidación independiente, es un proceso independiente que se realiza para la liquidación de este proceso. Tenemos otra opción que es la validación del reporte NOM 1700. Es el reporte de bases de concepto. Ese reporte nos permite saber todos los conceptos que yo tengo parametrizados en la aplicación y las respectivas bases o la parametrización para que haga base en diferentes casos. Entonces nos dirigimos acá al menú, podemos buscarlo como bases y generamos este que se llama base de conceptos. Igual nos podemos dar cuenta acá en la parte superior que nos dice el código del reporte, que es el NOM 1700.
lo exportamos a Excel para tener eh, una mejor forma de manipular el reporte. Un poquito demorado. Perdón, un segundo. Listo. Una forma sencilla de poder hacer esta validación es hacerle un filtro al encabezado y acá vamos a tener unas columnas específicas. Entonces, en este caso, lo que nos interesa validar es la parametrización para lo que es prima. Venimos acá a la columna, seleccionamos únicamente los campos, los conceptos que estén marcados, en este caso para la prima de servicios, y ahí nos podemos dar cuenta qué conceptos tenemos parametrizados para esta prestación. Podemos hacer un barrido general y podemos verificar pues cuáles deben o cuáles no deben estar según aplique, según corresponda. Generalmente el sistema tiene una parametrización estándar, pero pues ya dependiendo del manejo administrativo y pues digamos que la creación de nuevos conceptos y el funcionamiento como tal de la aplicación en cada una de las entidades, pues se puede ver afectada, digamos que esa parametrización inicial. Entonces siempre se recomienda pues hacer como esa validación general para tener en cuenta todos estos aspectos antes de hacer la liquidación del proceso de prima de servicios. Otro punto a tener en cuenta en los parámetros generales de la validación de la liquidación de prima de servicios es la actualización de los indicadores en histórico. Nos podemos dirigir acá por procesos masivos y seleccionamos actualización de indicadores en histórico. Nos da la opción de hacer la actualización directamente de un concepto específico o actualizar un indicador en específico o en una fecha o en una vigencia específica. Generalmente en este caso de la liquidación de la prima de servicios, pues se recomendaría o tener en cuenta hacer la actualización en la vigencia de la que se está realizando el cálculo. Entonces, en este caso sería desde el 30 de junio del 2025, perdón, del 1 de julio, esta sería la fecha de corte, 1 de julio del 2025 al 30 de junio del 2026. El tipo de liquidación, pues en este caso sería la 02 y él nos haría una actualización de lo que esté ligado pues a este tipo de liquidación y que se haya hecho alguna actualización
en el concepto específico o algo así. Digamos que como yo no he hecho ninguna modificación, no he hecho ningún movimiento, pues él no me procesa ningún registro. Más sin embargo, es un proceso que se debe ejecutar en caso de que se haya hecho alguna modificación, algún ajuste en la parametrización de algún concepto, de un concepto que intervenga en la información histórica de los registros, pues que van a intervenir en el caso de la liquidación de la prima de servicios. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de validación del proceso de liquidación de prima de servicios y la ejecución como tal del proceso. Lo primero que vamos a realizar después de haber hecho todas las verificaciones correspondientes y ajustes llegado al caso es realizar una liquidación del proceso de liquidación de prima de servicios. Esta liquidación la podemos tomar como una liquidación inicial de prenómina, pues para hacer las verificaciones que ya ahorita vamos a validar y posterior a ello, pues poder continuar con el cierre del proceso. O si se es necesario realizar la actualización y liquidar nuevamente el proceso, pues dependiendo de los ajustes o lo que se evidencie en caso de que llegue a existir algún ajuste. Vamos a tomar una fecha de liquidación del proceso, que en este caso la fecha de liquidación es como la fecha que me va a indicar en el mes o en el periodo en el que va a quedar liquidado este proceso. Para el efecto del ejercicio, yo voy a tomar 30 de junio. La fecha de corte, que es la misma que maneja la variable, o la fecha en la que se va a finalizar la validación del proceso, que en este caso sería 30 de junio. Seleccionamos el tipo de liquidación, en este caso es la 02. Como podemos dar cuenta, acá está la descripción, prima de servicios, y lanzamos la liquidación. Para este caso yo tomo solamente la cédula de este funcionario para el ejercicio de prueba, pero ya dependiendo el manejo que tenga cada una de las entidades, pues lo pueden realizar por sucursales, por la liquidación general o en su defecto por cédulas. Procesamos, ay, perdón, espérame, yo consulto acá una cosita. Ah, ok, yo ya la tengo aquí liquidada. Listo. Entonces procesamos y una vez se encuentre procesada la liquidación, él nos va a generar pues una prenómina, por decirlo así, una liquidación inicial. Podemos validarla de diferentes formas. En este caso, una es dirigiéndonos acá a la información de la hoja de vida, en información del empleado. Nos dirigimos a la pestaña que se llama movimientos del periodo actual, ¿cierto? Filtramos por el tipo de liquidación, dependiendo la que sea. En este caso, como no es la 01, no nos va a mostrar información. Buscamos 02 y él automáticamente nos muestra los registros. En este caso, ¿en qué nos vamos a centrar? En el valor que nos está generando correspondiente al concepto 001500 y el neto, que es el 999902, que es correspondiente a la prima de servicios. Él nos está indicando que para el empleado se están liquidando 356 días por un valor de 3.534.975. Esa sería una forma, digamos que manual o específica para validar de forma
uno a uno cada uno de los empleados o una cédula en específico en el momento de hacer la verificación. Ya si necesitamos generar la información masiva, podemos apoyarnos en un reporte, está dentro de un proceso especial. Entonces nos dirigimos a la parte inferior izquierda, procesos especiales, ejecución de procesos especiales, seleccionamos acá sector público y tenemos el que se llama consulta pagos de prestaciones sociales. Acá se pueden dar de dos maneras. En algunas entidades va a aparecer uno que se llama consulta pago prima de servicios, únicamente prima de Navidad, así especificado de forma eh, individual, o la consulta pagos prestaciones sociales, que nos permite hacer la misma generación de información, solo que está agrupada en este mismo eh, reporte. Tomamos la fecha de corte, que en este caso sería el 30 de junio, el funcionario que vamos a consultar, o si los vamos a mirar todos, dejamos simplemente el signo porcentual para que nos genere toda la información, y acá seleccionamos la prestación que vamos a validar, que en este caso sería prima de servicios. Lo procesamos y lo exportamos a Excel para poderlo manipular de una forma más práctica. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué me está diciendo? Me está dando la información del código del empleado, el nombre, la fecha de ingreso que tenga y en caso de que aplique, que registre un retiro. El estado laboral del empleado, el tipo de contrato y el concepto que se está aplicando, que en este caso sería el 001500, el cual corresponde a prima de servicios. De acá en adelante tenemos información general correspondiente a la parametrización de la compañía, sucursales y demás, según corresponda para el empleado. El año en vigencia, que en este caso sería el 2026, el mes en el que se esté generando la aplicación de la prestación, la fecha de liquidación, la fecha de corte y el tipo de liquidación, que es la 02 correspondiente a prima de servicios. Acá nos dicen cuántos son los días causados, que en este caso sería la vigencia desde el 30 de junio desde el 1 de julio, perdón, al 30 de junio, correspondiente a 360, y nos indica cuántos días de ausencia registra el empleado en caso de que los tenga. Para este caso puntual, para este ejemplo, tenemos 4 días de ausencia registrados, el valor de la prima, y acá en adelante tenemos el registro de la información de las bases que corresponden al cálculo de la prestación. Tenemos una columna que nos indica la asignación básica, la cual va a estar sumada a los gastos de representación en caso de que aplique y que el empleado lo tenga, auxilio de transporte, prima de antigüedad, y así sucesivamente cada una de las prestaciones. Hay que tener en cuenta pues que no todas las que aparezcan disponibles en este reporte pues van a aplicar como base para esa prestación. Tener en cuenta las que se mencionaron inicialmente, ¿cierto? Que sería la asignación básica más gastos de representación, el auxilio de transporte, la prima de antigüedad, el auxilio de alimentación y la bonificación por servicios prestados, que en este caso se aplica únicamente su doceava. Como podemos ver, acá está el registro de la doceava correspondiente a la bonificación por servicios. Tomando en cuenta de que nos indica que el funcionario registra 4 días de ausencia, esa ausencia podemos verificarla directamente en la aplicación. Nos dirigimos al maestro de novedades, registro de ausentismo sector.
público, buscamos al empleado en específico y verificamos el registro de esa novedad. Dependiendo la vigencia, hay que tener en cuenta las fechas. En este caso dice que tuvo una novedad de suspensión el 10 de febrero del año 2026 por 4 días, lo que nos coinciden con los 4 días que están registrados o que nos está restando para realizar el cálculo. ¿Por qué no los resta? Porque acá, al momento de registrar la novedad de ausentismo, eh, la aplicación nos da la opción de que interrumpa o no interrumpa el contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que si este indicador está marcado, él va a generar, digamos que una disminución en la cantidad de días, dependiendo la novedad que esté registrada acá, en este caso para las ausencias o para las suspensiones, licencias no remuneradas y demás. Siempre y cuando tenga marcado este indicador, él nos descontaría la cantidad de días para el cálculo de las prestaciones como tal, que no serían tenidos en cuenta. Si este indicador no se encuentra marcado, pues simplemente quedaría a nivel de registro o a nivel informativo la novedad y pues no nos afectaría la aplicación de estos días dentro del acumulado para la liquidación. Otro aspecto a tener en cuenta dentro de la validación de este reporte es el valor de las bases. En este caso, para el ejercicio, tenemos que el funcionario registra como base la doceava por la bonificación de servicios prestados. En este caso sería este valor multiplicado por 12 y debe corresponder al valor liquidado como bonificación por servicios prestados dentro de digamos que de la vigencia. Se tiene en cuenta que se valida bien sea el último registro histórico, ¿cierto? De la liquidación de la bonificación por servicios que se toma como base para realizar la aplicación de la doceava o en su defecto la bonificación por servicios que ya se encuentre causada en el sistema y aún no haya sido realizado su respectivo pago. ¿Cómo podemos validar este valor? Nos podemos dirigir directamente a la aplicación, información empleado, información hoja de vida salarios, filtramos el empleado y tenemos dos opciones. La primera es validar el parámetro de pago del empleado para saber de qué vigencia se está tomando o de qué pago está tomando la doceava. En este caso, me está indicando que el último pago registrado, ¿cierto? O el último corte que se aplica sería a partir de el 1 de julio del año 2025. Esta fecha que se encuentra registrada acá es la que va llevando como la cronología o la secuencia de este concepto, el cual se va ejecutando anualmente según la fecha que esté especificada acá. En general, tendría que ser la misma fecha de ingreso que registra el empleado. En algunos casos, pues esa fecha puede variar por algunas situaciones, entonces se toma en cuenta esta fecha, que es la que va a llevar la información histórica a la tabla correspondiente. Verificamos en los movimientos históricos, porque en este caso ya es un concepto que se encuentra liquidado con anterioridad. Podemos hacer un filtro general, llenamos estos campos con signo porcentual y en el campo código del concepto vamos a buscar el concepto en específico que necesitamos validar, que en este caso sería el 001100 y acá nos va a mostrar el récord o el historial de las bonificaciones por servicio que ha tenido liquidado el funcionario durante su vigencia. Entonces, en este caso, la que nos interesa
es la correspondiente al año 2025, que es la última en histórico que tiene el empleado y la que estamos tomando como base para hacer el cálculo de la prima de servicios. Acá nos dice que el reconocimiento fue por 2.431.371 pesos y verificamos en el reporte y nos damos cuenta que el valor es el mismo. Entonces nos está tomando la doceava correcto. Listo. Dando continuidad a la validación del ejercicio, vamos a hacer un ejercicio con el cálculo, ¿cierto? De cómo hallar el valor correspondiente que se esté generando en la prestación. Para el efecto de este ejercicio, yo tengo acá a estos dos funcionarios previamente liquidados, parametrizados y demás en el sistema, eh, que se tomaron como ejemplo, pues, para hacer la respectiva dinámica del cálculo. Entonces, tenemos acá la especificación de cada uno de los conceptos que van a intervenir dentro del proceso de liquidación. Este es el mismo reporte que descargamos, esta es la misma consulta de pagos, prestaciones sociales y lo que hacemos es definir cada uno de los conceptos, las bases que van a intervenir, la cantidad de días y hacer el respectivo cálculo. Para el valor uno, que en este caso sería el empleado que se encuentra en la fila uno, tenemos que su bonificación por servicios prestados, que fue la que acabamos de verificar, corresponde a 2.432.371 pesos. Esto lo dividimos o lo simplificamos a el valor de la doceava, que en este caso sería 202.604 pesos. Este es el valor que se va a unir a los otros conceptos para realizar el respectivo cálculo. Tenemos que el empleado tiene una asignación básica de 6.949.773 pesos, la cual encontramos acá. No cuenta con gastos de representación, no cuenta con prima técnica salarial. La doceava correspondiente a la prima de servicios, perdón, a la bonificación de servicios prestados. No cuenta con auxilio de alimentación y tampoco cuenta con auxilio de transporte. Podemos evidenciar acá cada uno de los códigos de concepto correspondientes a las bases que menciono y eso nos daría un total de base de 7.149.387 pesos. Tenemos entendido que los días de derecho por periodo corresponden a 15, ¿sí? Pero estos días, digamos que estos 15 días se ven afectados según la cantidad de días causados, ¿sí? Entonces estos 15 se van a aplicar siempre, pero el valor sí puede variar acorde a la cantidad de los días causados. Entonces, para los días causados tenemos 356. ¿Por qué 356? Porque es la total de los causados en general según la fecha de inicio y corte, menos los días de ausencia que me estén generando afectación. Por eso nos dan 356 días. Entonces, para aplicar la fórmula que vimos hace un rato en la presentación, entonces vamos a tomar lo que es la suma de todas las bases que están especificadas acá, ¿cierto? Vamos a dividirlo en 360 días, que es lo que corresponde a la vigencia del periodo, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de los días causados, que en este caso los días causados corresponden a 356. Una vez tengamos aplicado ese valor, lo vamos a dividir en dos, ¿cierto? Que va a corresponder a la cantidad de días derecho por periodo, que serían 15, y nos daría como resultado final el valor correspondiente al pago por prima de servicios, que sería estos 3.534.975 pesos, que son los mismos que me está aplicando acá en la consulta. Este ejercicio de validación, pues específicamente se detalla pues para corroborar
que cada uno de los conceptos registrados y los valores aplicados, tanto como en el registro de días y de liquidación como tal de la prestación, pues se encuentren de forma correcta o acorde a la información registrada en la consulta, pues por cada una de sus bases y demás. Esto sería para el valor uno y en el caso del valor 2 que sería el funcionario siguiente, pues él es una nómina más plana, ¿sí? Él no cuenta con novedades, él no cuenta con días de ausencia, únicamente su asignación básica y la aplicación del valor correspondiente de su prima de servicios. La consulta nos dice que tiene una prima de servicios de 8.550.000 pesos, ¿cierto? Y específicamente acá en la depuración se nos está generando el mismo valor luego de tomar en cuenta la cantidad de días, los días derecho por periodo y su base y generar la fórmula que se lleva a cabo para para el cálculo, perdón, de este concepto. Listo. Una vez realizado este proceso, ¿cierto? eh, Integrando la validación de las opciones que mencionamos anteriormente a tener en cuenta, la verificación y demás, se puede ya proceder a la generación pues, de los reportes, los informes y la demás información que se maneja a nivel administrativo en cada una de las entidades, pues para dar continuidad al respectivo proceso para posterior a eso realizar el cierre de la nómina correspondiente o en este caso del tipo de liquidación de prima de servicios y dar la finalización al proceso. Antes de esto tengo unos reportes que me gustaría sugerirles para tener en cuenta al momento de realizar todos estos procesos antes de dar como la finalización del ejercicio. En este caso tenemos el reporte NOM 1700, que fue el reporte bases de concepto que verificamos al inicio, que es este que tenemos acá, en el que les indicaba realizar el filtro y verificar por los conceptos que se encuentren marcados como base para el cálculo de la prima. De igual manera es un reporte que les puede servir para otro tipo de validaciones, porque acá en cada una de las columnas pues tiene asociado como los indicadores que se van a tener en cuenta en la validación de cada uno de los ejercicios. Tenemos el reporte NOM 1918 correspondiente a bases de liquidación de prima. Ese reporte lo podemos validar directamente acá en el sistema. Podemos buscarlo acá como bases y lo vamos a encontrar. Perdóname un segundito. Corremos esto acá. Listo. Generalmente ustedes lo van a encontrar como únicamente base de liquidación de prima. ¿Listo? Así, con esta especificación, con esa descripción. Entonces vamos a generarlo por fecha de corte. Le vamos a decir que nos tome entonces desde el 1 de julio del 2025 hasta el 30 de junio del 2026. No le vamos a especificar, bueno, en este caso le vamos a especificar un empleado como tal para que nos muestre la información de él y el tipo de liquidación, que en este caso sería el 02. Listo. Este reporte también nos da la opción de exportarlo a Excel, pues para tener una, digamos que mejor manipulación de reporte en caso que se necesiten hacer filtros o organizar como tal la información. ¿Qué nos enseña este reporte o qué opciones nos da? Pues tenemos la información del empleado como tal, que sería en este caso el código del empleado, su respectivo nombre, fecha de ingreso, ¿cierto? El sueldo que se encuentre parametrizado a la fecha.
¿cierto? Con el que se encuentra asociado el cargo correspondiente al empleado. Acá nos va a mostrar el valor correspondiente a auxilio de transporte, sus horas extras si las tiene, ¿sí? Y si registra novedades fijas. En este campo de otros, a diferencia del reporte de consulta de prestaciones sociales que acabamos de mirar, que está por procesos especiales, no nos define como tal cuáles son los conceptos que están incluidos acá. En este caso de otros, si nos damos cuenta, este valor corresponde a la doceava que se encuentra aplicada en la liquidación del concepto de prima de servicios y no se integraría si el funcionario tuviera registrado otros conceptos, otras doceavas. Aquí el valor como tal en su totalidad. Entonces tendríamos que hacer la sumatoria y venir y verificar acá. Nos muestra la base como tal que está tomando, que fue la misma que hicimos en el ejercicio de cálculo, la cantidad de días causados, si tiene licencias no remuneradas y el valor correspondiente a la prima de servicios. En este caso, este reporte nos permite acceder a esa información como de una forma más general. Y también tenemos pues el que miramos hace un momento correspondiente a la consulta, que ese nos detalla más cada uno de los datos. Ya depende de, del manejo que cada uno de los usuarios pues, le da la información y cómo se sientan pues con cada uno de estos reportes. Tenemos el reporte NOM 504, que es el resumen de acumulados, el cual también se sugiere tener en cuenta para la validación del proceso. Este reporte lo podemos encontrar acá, que se llama resumen de acumulados anual. Lo podemos generar de la misma forma, desde el 1 de julio del 2025 al 30 de junio del 2026. Para el caso, pues yo lo selecciono con mi funcionario de prueba. Se lo pueden generar de forma general. Y acá nos da unas opciones, incluir los devengos, incluir las deducciones, incluir los conceptos no opera. En este caso, pues los no opera son los conceptos que trabajan por debajo con la fórmula. Pues para que no se extienda tanta la información del reporte, pues yo los voy a dejar como no generar y mostrar detalle. De igual manera, para una mejor manipulación del reporte, lo podemos exportar a Excel y generamos la respectiva información. Entonces, el reporte que nos va a mostrar acá es como una visión desde el mes de julio del año anterior hasta el mes de junio del año en curso de todo lo que el empleado ha tenido dentro de su vigencia. Para este caso, de pronto tener una validación, un detalle más cercano de todos los conceptos que pues van a intervenir dentro del cálculo de la prestación de la prima de servicios en este caso. Para el empleado que tomamos de referencia, pues como ya nos habíamos dado cuenta, él únicamente tuvo el reconocimiento de la bonificación por servicios prestados en el mes de julio, la cual se encuentra registrada acá, sus 2.431.000 y nos podemos dar cuenta que cada uno de los meses pues va aplicando el acumulado, ¿cierto? De la base, según corresponda. La base puede variar. Generalmente cuando se han presentado situaciones como las ausencias, incapacidades y demás, para el efecto de este caso tuvimos un ausentismo en el mes de febrero, por eso la base es inferior y todo el resto de los meses se mantiene la misma.
Este reporte también es muy práctico pues para poder hacer como esa validación mes a mes y poder tener en cuenta de pronto en qué mes se está generando ese tipo de conceptos que me estén afectando el cálculo de la prestación o para tener una validación más exacta de las bases como tal que estoy tomando en cuenta para la validación del ejercicio. Y los otros dos sugeridos corresponden a los que podemos visualizar directamente en, en la aplicación dentro de sus procesos especiales, que era el que les mencionaba. En algunos casos, en algunas entidades van a encontrar independiente. Eso ya depende de la parametrización que se haya realizado al momento de la implementación. En algunos casos se encuentra de forma independiente el reporte que se denomina consulta prima de servicios o el que verificamos que se llama consulta pago de prestaciones sociales, en el cual se puede verificar cada una de las prestaciones, que fueron los que verificamos hace un momento, ingresando por procesos especiales, ejecución de procesos especiales, sector público y en esta pestaña podemos encontrar cualquiera de los dos. En este caso, en esta base de prueba, tengo únicamente el de consulta pago de prestaciones sociales, el cual ya me integra, como les mencionaba, la bonificación, perdón, la prima de servicios. Asimismo, podemos encontrar cada uno de los reportes individuales por prestaciones por separado. Generalmente las que permanecen unificadas serían las vacaciones, la cual integra su prima de vacaciones y bonificación por recreación. Para los demás sí se puede encontrar de forma independiente prima de servicios, prima de Navidad y cesantías. Bueno, eso sí ya depende de la parametrización o utilizamos este general. Una vez realizado todo el proceso anterior, ya tenemos la validación, la generación de los informes, la verificación de cada uno de los funcionarios. Hemos hecho ya la liquidación y actualización de la liquidación de la prima de servicios, del tipo de liquidación 02. En caso de que hayamos hecho alguna modificación, se debe volver a liquidar para que tome los cambios. Procedemos a realizar el cierre como tal del proceso o de la nómina para que se efectúe como tal su registro histórico dentro de la aplicación. Nos dirigimos acá a la opción de liquidación, cierre, y él nos habilita una ventana similar al liquidador, en donde vamos a relacionar estas mismas fechas para la ejecución del cierre. En este caso, yo tomé la fecha de liquidación 30 y la fecha de corte 30, entonces las voy a dejar todas con 30. Selecciono el tipo de liquidación, que en este caso sería prima de servicios, el empleado a tomar en cuenta y procesamos eh, el respectivo cierre. Una vez se encuentran cerrados, podemos validar la información, la podemos consultar de una forma similar a la consulta de los movimientos del periodo actual, ¿cierto? Dentro de los movimientos históricos y él nos va a mostrar la información de los conceptos que se encuentran ya con su respectivo cierre dentro de la información histórica. Y con eso finalizaríamos el proceso, generaríamos ya el cierre de la respectiva liquidación de la nómina o el proceso de liquidación de prima de servicios y eso sería todo.